Bueno, muy bien, vamos a arrancar esta práctica para el segundo parcial de química. En principio vamos a afianzar los puntitos que son de gases y de soluciones. Son exactamente 4 puntos del parcial, es decir, si tienen bien esto, ya tienen el parcial en teoría aprobado. De gases son 2 ejercicios, uno más analítico, como el que vamos a resolver ahora, y otro que es más múltiple choice, de comparar variables. Esto aumenta, esto disminuye y esas cositas. Y después tienen los 2 ejercicios de soluciones. En soluciones van a tener uno de calcular concentraciones y otro de dilución. Y a veces te lo pueden mezclar con soluciones electrolíticas, ¿sí? Que es lo más probable, con electrólisis. Así que bueno, vamos a arrancar con esta práctica. Vamos con el primer ejercicio, que es analítico sobre gases. Suele ser el más fácil. Dice, se determina la densidad de un gas, no sabemos cuál es, contenido en un recipiente rígido y cerrado a 800 torricellis y 18 grados centígrados, obteniéndose como resultado que la misma tiene un valor de 1,5. Esta notación, acordate que es la notación que se utiliza, en este caso para la unidad de densidad, que es lo mismo que gramos sobre decímetros cúbicos. Esta notación de potencia negativa es lo mismo que esto, ¿sí? Simplemente que bajamos el decímetro a la menos 3 como decímetro al cubo con potencia positiva. Dice, ¿qué cantidad de mi gas hay en 50 gramos del compuesto? Cantidad siempre son moles, y esto lo tenemos que recordar del primer parcial. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Encontrar los moles de gas que hay en 50 gramos del compuesto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Siempre hacerte una tablita de datos, es decir, bueno, a ver, ¿qué me está dando el ejercicio? ¿Qué es lo que yo tengo? Bueno, en principio tengo este dato, que esta unidad, torricellis, es una unidad de presión, o sea, me está dando la presión de 800 torricellis. Esta unidad no nos copa, los torricellis. Siempre para gases queremos que nos quede en atmósferas. ¿Cómo pasamos de torricellis a atmósferas? Dividimos por 760. ¿Por qué esto? Porque justamente una atmósfera equivale a 760 torricellis, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver cuántas atmósferas hay en 800 torricellis, hago una regla de 3, esto por 1 dividido esto, y es lo mismo que dividir por 760. ¿Sí? Por lo tanto, me queda 800 dividido 760 y eso me da un total de 1,05 atmósferas. Obviamente, si redondeamos a 3 cifras significativas. Muy bonito, listo. Tenemos la presión. Dice también que tenemos una temperatura de 18 grados Celsius. 9 grados Celsius es unidad de temperatura. Por lo tanto, la temperatura es de 18 grados Celsius. Otra cosa que queremos en gases, queremos a las temperaturas no en grados Celsius, sino en Kelvin. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para pasar de grados Celsius a Kelvin? Sumamos 273. Y esto me va a quedar 18 más 273, que eso nos da igual a 291 Kelvin. Obteniéndose como resultado que la misma va a tener un valor de, o sea que la densidad del gas nos queda 1,5 gramos sobre decímetros cúbicos. ¿Sí? Me dan la densidad del gas. Gramos sobre decímetro cúbico. Bien. ¿Qué cantidad tenemos si hay 50 gramos del compuesto? Ok. Miren. Acá tenemos una fórmula que vincula la densidad con la presión. Es decir, anótatela. Yo sé que la presión por la masa molar es igual a la densidad por R por T. Que esta formulita viene de esta de acá, la que conoces de los gases ideales. Simplemente, si uno cambia moles por la fórmula de moles, que era masa sobre masa molar, si eso así se calculaba los moles, masa dividido masa molar, y hace como un intercambio, esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo, ¿sí? Mira, ¿qué va a pasar? Paso multiplicando la masa molar, dividiendo el volumen, y me queda masa dividido volumen, que es exactamente la densidad, ¿no? Y bueno, de ahí viene esta fórmula de acá. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿y si uso esta porque me están dando la densidad? Quizás la puedo utilizar. Bueno, pero ¿tenemos la masa molar del compuesto? No, porque justamente no sabemos qué tipo de gas es. ¿Sí? Esta X es como que XZ2 no sabemos qué tipo de gas es, entonces no podemos encontrar la masa molar. ¿Está claro? Bueno, pero la podría despejar con el dato de la densidad. Puedo despejar la masa molar
Porque con la masa molar y con la masa que me están dando, podría encontrar los moles, ¿sí? Esa sería una idea para el ejercicio. ¿Y por qué digo una idea del ejercicio? Porque fíjate que en los datos no me está dando el volumen. Entonces, si vos querías usar esta de acá, P por B igual a N por R por T, vos tenés el dato de la presión, sí, lo retenés. El volumen no lo tenés, ¿sí? Los moles tampoco los tenés. R lo tenés porque es la constante, que ya conocemos, la voy a dejar acá anotada, la constante de los gases. Y T, que es la temperatura, ya la tenés. Pero te faltan dos datos, el volumen y los moles, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar esta. Presión por masa molar igual a densidad por R por T. Despejar la masa molar y una vez que tenemos la masa molar, encontrar los moles con esta fórmula. Porque la masa, que son 50 gramos, ya la tenemos. ¿Sí? Lo voy a anotar también en mi tablita de datos. Bueno, ese sería el plan para este ejercicio, así que bueno, vamos a hacerlo. Mira, te voy a dar una recomendación. Ahora que más o menos establecimos un plan, puedes poner pausa y tratar de hacerlo vos. A ver qué onda, si sale y te da lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces voy a despejar la masa molar. A mí me gusta ya tener todo despejadito. O sea, esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y yo sé que la masa molar es densidad por R por T dividido la presión. La densidad ya la tenemos. Entonces reemplazo. Me queda 1,5 gramos sobre decímetro cúbico por R, que es la constante, 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin mol. Por la temperatura, que la temperatura la tenemos si son 291 Kelvin, dividido la presión. ¿Cuánto vale la presión? 1,05 atmósferas. Entonces, de esta forma podemos despejar la masa molar. ¿Cuál es la unidad de masa molar? La masa molar, ¿cuál es la unidad? Es gramos mol, ¿sí? Entonces, a ver si nos quedan gramos mol efectivamente. ¿Qué pasa con las unidades? Fíjate que acá Kelvin se me va con Kelvin, ¿sí? Acuérdate que decímetro cúbico es lo mismo que litro, entonces esto se me va a ir con esto. Se está dividiendo. ¿Y qué más tengo? Atmósfera con atmósfera. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Que la masa molar es igual a, hagamos las operaciones. Primero me queda 1,5 por 0,082, que eso me da aproximadamente 0,123. Lo multiplico por 291, eso me da 35,793. Y lo divido por 1,05 y eso me da un total de 34,1 si redondeo a 3 cifras significativas. ¿Y qué unidad me quedó? Gramos sobre mol, que era la que queríamos. ¿Te acordás que la masa molar se mide en gramos mol? Gramos sobre mol. Listo. Tengo la masa molar y ahora que tengo la masa molar utilizo esta fórmula para encontrar la cantidad, es decir, los moles. ¿Sí? Entonces, sigamos con nuestro plan. Una vez que ya tengo la masa molar, ahora procedo a calcular los moles. Yo sé que los moles es igual a la masa, que son 50 gramos, dividido la masa molar que la acabamos de encontrar, 34,1 gramos mol. Hacemos tuki, simplificamos acá gramos con gramos para que me queden moles y me queda 50 dividido 34,1 y eso me da un total de 1,47, si redondeo a 3 cifras significativas, moles. ¿Sí? Para que mi letra no ayuda mucho, moles. Y listo. Y ahí terminó el ejercicio. Fíjate que usamos todos los datos, la densidad, la masa que me daban acá, todo. Anótate las dos fórmulas. Si te dan la densidad y fíjate qué onda esta, que proviene de la ecuación general de los gases, que es esta de acá. Y no te olvides que los moles es la masa y la masa molar. Entonces, si yo quiero pasar de moles a masa, bueno, utilizo esta, pero despejo la masa. ¿Sí? Esto que está dividiendo pasa multiplicando y me queda esto de acá. Si yo quiero la masa teniendo la masa molar y los moles. Y si no, si querés los moles, a partir de la masa y de la masa molar, usas esta. ¿Sí? Yo te digo porque la vamos a usar un montón en toda esta segunda parte de la materia. Vamos con este tipo de ejercicios que suele costar un poquitito más porque hay que pensar, pero te voy a dar un montón de consejitos. Nos dice un recipiente cerrado de tapa móvil contiene una mezcla de cloro gaseoso e hidrógeno gaseoso a cierta temperatura y presión. Si se disminuye el volumen del recipiente manteniendo la temperatura constante, señalar cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes es o son correctas.
la fracción molar del hidrógeno gaseoso disminuye, la presión parcial del cloro gaseoso disminuye, la presión total se mantendrá constante, la densidad de la mezcla aumenta. Bueno, tenemos una mezcla de gases, por lo tanto sabemos que vale lo siguiente, que la presión total del recipiente por el volumen del recipiente rígido en teoría es igual a N total, que N total es la suma de los moles que se están mezclando de cloro y de hidrógeno gaseoso, por la constante R por la temperatura. Ahora, ¿qué está sucediendo? Dice que se disminuye el volumen, ¿sí? Entonces, vos fíjate, si el volumen disminuye, ¿qué pasa con la presión total? Con esto, con esta variable de acá. Bueno, a ver, despejemos la presión total. ¿Qué hacemos? Esto que está multiplicando el volumen lo pasamos dividiendo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué me queda? Una relación inversamente proporcional, ¿se ve? ¿Por qué? Porque el volumen está dividiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Una aclaración también, que yo al principio dije recipiente rígido, pero por lo que veo no es rígido porque el volumen está cambiando. Si es rígido, si me aclaran que es rígido es porque el volumen no cambia. En este caso acá me están diciendo, che, el volumen está disminuyendo. Entonces, bueno, listo, entonces el recipiente no es rígido. Por lo tanto, el volumen va a variar, ¿sí? Aclaro por las dudas. Bueno, o sea, me están planteando, se está disminuyendo el volumen del recipiente. Ok. Ahora, manteniendo la temperatura constante, o sea, que la temperatura no va a variar. Pero acá me están diciendo que el volumen está disminuyendo. Entonces yo lo que hice fue, bueno, a ver, ¿qué pasa con la presión total si el volumen disminuye? Paso dividiendo el volumen para despejar la presión total y ver cómo es la relación entre la presión y el volumen, entre las variables que queremos analizar. Entonces, cuando yo tengo el volumen dividiendo, es porque hay una relación inversamente proporcional. Es decir, si el volumen disminuye, la presión total está aumentando. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si aumenta el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Disminuye, porque hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué pasaría con los moles si los moles aumentan? Acá sí hay una relación directamente proporcional. Se ve que está multiplicando todo. Entonces, a más moles totales, más presión. En cambio, el volumen está dividiendo, por lo tanto, la relación es inversa. Entonces, a más moles totales, mayor presión total. Menor moles totales, menor presión total. En este caso, el volumen disminuye, por lo tanto, la presión total aumenta. Así que esta ya sabemos que es incorrecta. Esta de acá, mira, la presión total se mantendrá constante. Y no. Chau. Bien. Vamos ahora con el resto, porque nos habla de fracción molar, de presión parcial, de la densidad de la mezcla. Ok. Lo de densidad de la mezcla lo podemos sacar rápido, porque vos sabés que la densidad es igual a masa sobre volumen. Es decir, más masa, más densidad. Pero más volumen, menos densidad. Hay una relación inversamente proporcional entre la densidad y el volumen. Entonces, si el volumen de recipiente está disminuyendo, a menos volumen, más densidad. Entonces, sí, la densidad de la mezcla aumenta. Por lo tanto, esta es correcta. Por la relación inversamente proporcional entre densidad y volumen. ¿Está claro? Y después, nos faltan dos, que son sobre la fracción molar y la presión parcial. Entonces, la fracción molar, ¿cómo se calculaba? En este caso, la fracción molar del hidrógeno gaseoso. Eran los moles de hidrógeno gaseoso sobre los moles totales de la mezcla, ¿sí? Que los moles totales eran la suma de los moles de los gases que están actuando en la mezcla, o sea, cloro gaseoso e hidrógeno gaseoso. Y la presión parcial del cloro 2, la presión parcial, ¿a qué era igual? Era igual a la fracción molar del cloro gaseoso por la presión total, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa. ¿La fracción molar disminuye o qué onda? Bueno, a ver. Acá tenemos que ver de qué depende la fracción molar del hidrógeno gaseoso. Depende de los moles de hidrógeno gaseoso y de los moles de cloro, básicamente. ¿Pero se están modificando los moles? No, solamente está disminuyendo el volumen a temperatura constante. O sea que la cantidad no está variando, ¿sí? Y si la cantidad no varía, entonces tampoco va a variar la fracción molar. Aparte, vos pensá, tenés un recipiente cerrado que contiene cloro gaseoso e hidrógeno gaseoso. No hay fuga de tales gases. Y nos aclara que si hay una fuga de gases, y bueno, la cantidad va a disminuir, pero tendrían que aclararlo en el ejercicio, ¿sí? Entonces, por lo general, si yo meto cloro e hidrógeno gaseoso en un recipiente
y no aclaro que la cantidad está variando y están variando otras variables como el volumen, bueno, no lo considero, por lo tanto, o sea, no considero el cambio en cuanto a la cantidad que estoy colocando, ¿sí? Por lo tanto, si no hay cambio en cantidades, tampoco va a haber cambio en fracciones molares. Por lo tanto, ni la fracción molar del cloro gaseoso ni la del hidrógeno gaseoso, ninguna de las dos se está modificando. Por lo tanto, esta de acá es incorrecta. Esta, la fracción molar, disminuye. No, en realidad la fracción molar no está cambiando, ¿ok? Y bueno, veamos esta, la de la presión parcial del cloro gaseoso. Vos fíjate que esto ya determinamos que esto no cambia. Recién lo determinamos, que la fracción molar va a seguir siendo la misma. Así que no me voy a enfocar acá. Me voy a enfocar en la otra variable, porque la presión parcial no solamente depende de la fracción molar, sino también de la presión total. Bueno, pero ya vimos anteriormente que al disminuir el volumen aumenta la presión total. Entonces, si hay aumento de presión total, hay aumento también de presión parcial, porque esto se mantiene constante, esto no está variando. ¿Por qué? Porque hay una relación directamente proporcional entre la presión total y la presión parcial. Hay una multiplicación. A más presión total, más presión parcial. ¿Se ve? Entonces, si esto no varía y solamente aumenta la presión total al disminuir el volumen, a más presión total, más presión parcial de cloro gaseoso. Entonces, ¿la presión parcial del cloro disminuye? No. Falso. Está aumentando. Y listo. Y ahí termina nuestro bello ejercicio, siendo la D la única correcta. Bueno, vamos con otro ejercicio donde hay que hacer cuentitas también, básicamente. O sea, el ítem analítico. Nos dice, en un recipiente rígido a 220 grados, tenemos de dato la temperatura, que recuerden, tenemos que sumar 273 para pasarla a Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? 493 Kelvin. Se colocan 32 gramos de oxígeno gaseoso, ¿sí? O sea, nos están dando la masa de oxígeno gaseoso, y 70 gramos de cloro gaseoso. La masa de cloro gaseoso, 70 gramos. En estas condiciones, la presión total del sistema, la presión total, es igual a 1,20 atmósferas. Calcular la densidad de la mezcla en esas condiciones de presión y temperatura. Bueno, entonces, esto es lo que yo tengo de dato. ¿Qué me piden? La densidad de la mezcla. Es decir, ¿qué es la densidad de la mezcla? ¿Qué es esto? Yo sé que densidad de la mezcla, en este caso, es la masa sobre el volumen. ¿Pero qué vendría a ser cada cosa? La masa sería la masa total, es decir, la masa de la mezcla de los 32 gramos de oxígeno con los 70 gramos de cloro gaseoso, ¿sí? La masa total. ¿Está claro eso? Y volumen sería el volumen del recipiente rígido. Ahora, es normal que uno agarre y quiera usar esta fórmula, la que dije antes, ¿no? La de presión por masa molar es igual a densidad por R por T. ¿Sí? Pero ojo, porque esto vale para mezclas de gases. No, ¿sí? O sea, la densidad no podemos decir que es la masa total sobre el volumen del recipiente, acá. Recuerden que esta fórmula viene de hacer P por B igual a N por R por T y acomodarla un poquitito. En este caso, los moles son los moles totales, o sea, los moles del cloro gaseoso más los moles de oxígeno. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos escribir esto como masa total sobre volumen, sobre masa molar de todo, ¿no? Sí, así que ojo con esto, porque esta formulita que di es para un gas solo, no es para una mezcla de gases. Así que ojo al piojo. Nosotros acá, en realidad, el plan ¿cuál va a ser? Si yo quiero calcular la densidad de la mezcla, voy a usar esta fórmula, ¿sí? La densidad de la mezcla es la masa total sobre el volumen total. Y la masa total ahí sí es la masa, que es la suma de las masas de los gases que se está mezclando, ¿sí? Entonces sería, la masa total son los 32 gramos de oxígeno gaseoso más los 70 gramos de cloro gaseoso. Y el volumen total ahí sí es el volumen del recipiente rígido. ¿Pero nosotros tenemos el volumen? No, no lo tenemos. Entonces ahí sí podemos calcularlo. Yo sé que la ecuación de los gases dice esto, ¿no? Donde, si yo quiero ver de una mezcla, sería la presión total por el volumen del recipiente rígido.
es igual a N total, que ahí sí es la suma de los 2 moles, por R por la temperatura. ¿Está claro? Entonces, ¿yo la presión total la tengo? Sí, 1,20 atmósferas. Tuki. ¿Tengo el volumen? No, es lo que quiero calcular justamente para luego poder calcular la densidad. ¿Tengo los moles totales? Lo puedo calcular. Los moles totales es la suma de los moles de oxígeno más los moles de cloro gaseoso. Pero pará, porque yo tengo la masa, o sea, me estás queriendo decir que tengo que calcular los moles efectivamente de cada uno. Y sí. Así que la idea va a ser calcular los moles de oxígeno gaseoso y de cloro gaseoso para luego sumarlos y conseguir los moles totales. ¿Sí? Entonces hagámoslo. ¿Cómo se calculan los moles, en este caso de oxígeno gaseoso? Es la masa, 32 gramos, dividido la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del oxígeno en la tabla periódica? Es 16. Como hay un 2, porque es una molécula diatómica, la masa molar sería 16 por 2 gramos mol, es decir, 32 gramos mol. Entonces fíjate que esto se me da con esto, me quedan moles y me da un total de 32 dividido 32, es decir, voy a tener un mol solo, ¿no? De oxígeno gaseoso. ¿Qué pasa con el cloro gaseoso? Los moles de cloro gaseoso. La masa es 70 gramos, y la divido por la masa molar. La masa del cloro gaseoso es la masa del cloro, que se suele redondear a 35,5 por 2, por la molécula diatómica, porque tengo 2 átomos de cloro. Y eso me da un total de 71 gramos mol. Bueno, entonces 70 dividido 71 gramos mol me da casi 1, me da un total de 0,986 moles. ¿Sí? Vamos a checar un poquitito esto. Listo, entonces, ¿cuánto va a valer los moles totales? Vendría a ser la suma de los 2 moles, ¿sí? De los de oxígeno gaseoso más los moles de cloro gaseoso. Por R, la constante, 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, que son 493 Kelvin. ¿Estamos? Bueno, y de ahí despejo el volumen. Vamos a hacerlo. Yo tengo volumen, que es igual a 1 más 0,986, me da 1,986 moles. ¿Sí? Por 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por 493 Kelvin. Paso dividiendo 1,20 atmósferas. Tuki, para acá. Hago tuki, se me va esto con esto, se me va esto con esto. Y me queda que el volumen es 1,986 por 0,082 por 493 y el resultado dividido 1,20. Eso me queda el volumen de 66,9. ¿Qué unidad? Litros, ¿sí? Y listo. Y ahora una vez que tengo el volumen total, yo sé que la densidad es la masa total, o sea, 32 más 70, que eso me da 102 gramos, dividido el volumen de recipiente, que es 66,9 litros, según lo que me dio acá. Y bueno, me queda 102 dividido 66,9 y eso me da un total de 1,52, si redondeo a 3 cifras significativas. ¿Qué unidad me queda la densidad? Gramos sobre litro, ¿sí? O gramos sobre, o sea, todo esto se puede escribir así. Puedo expresar la respuesta en gramos sobre litro, que es lo mismo que 1,52 gramos sobre decímetros cúbicos, ya que no te olvides que litro es lo mismo que decímetro cúbico. Y opción 3 lo puedo reescribir así como le gusta a todo el mundo, que es con la potencia negativa. Son 3 formas de decir lo mismo. Y listo, y ahí tenemos nuestra solución. ¡Charán! Muy bien. Bueno, vamos con este. Dice, 2 recipientes rígidos de igual volumen están a la misma temperatura y presión. Uno de ellos contiene hidrógeno gaseoso y el otro nitrógeno gaseoso, ¿sí? Tenemos entonces los 2 recipientes rígidos que contiene uno hidrógeno gaseoso y el otro, bueno, intenté hacerlo igual, me salió bastante parecido, nitrógeno gaseoso, porque dice que tienen igual volumen, igual temperatura, o sea, vamos a ponerle A, B, entonces la temperatura de A
es igual a la temperatura de B. El volumen es igual también. Y también la presión es igual. Uno de ellos contiene hidrógeno y el otro nitrógeno. Indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas. Ambos recipientes contienen la misma masa de gas. Y bueno, a ver, chequemos, ¿cómo sería esto? Para el recipiente A, la formulita sería la presión en A por el volumen en A es igual a los moles de A, que son los moles de hidrógeno gaseoso, por R por la temperatura en A. Entonces, los moles que contiene el recipiente A, si yo despejo, es la presión en A por el volumen en A sobre R por T. Y si hago lo mismo para el recipiente B, me va a quedar lo mismo, la presión en B por el volumen en B sobre R por temperatura en B es igual a los moles de B. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué tiene que pasar para que los moles sean iguales? Todo esto tiene que ser igual, ¿no? La presión es la misma para ambos dos. ¿Se ve? El volumen también va a ser el mismo. R es la constante de los gases y T es la temperatura, que para ambos va a ser la misma. Entonces, los moles son iguales. Los moles que hay en A son iguales a los moles que hay en B. Podemos agregar eso. ¿Sí? Porque esto va a ser exactamente lo mismo para ambos dos. Pero acá no me están preguntando por los moles, me están preguntando por la masa de gas. Y bueno, si yo quiero pasar de moles a masa, yo sé que los moles es la masa dividido la masa molar. La masa dividido la masa molar. ¿No es cierto? Ahora, ¿tienen igual masa molar el hidrógeno gaseoso que el nitrógeno gaseoso? No. La masa molar del hidrógeno gaseoso es la masa del hidrógeno, que es 1 gramo mol, por 2. O sea, 2 gramos mol. Y la masa molar del nitrógeno gaseoso es 14 por 2. O sea, 28 gramos mol. Que es una gran diferencia. Por lo tanto, al tener masas molares distintas, la masa de cada uno va a ser distinta, ¿no? Pues si yo quiero despejar la masa de estas fórmulas, ¿cómo me queda? La masa siempre era igual a los moles por la masa molar. Y si bien los moles van a ser iguales para ambos dos, la masa molar va a ser distinta, con lo cual la masa de cada gas va a ser distinta. Entonces, esto es incorrecto. Chau. Vamos con la B. La densidad del nitrógeno gaseoso es mayor que la del hidrógeno gaseoso. Y a ver, ¿la densidad de qué depende? De la masa y del volumen, ¿no es cierto? Entonces, el volumen va a ser igual en ambos. Ahora habría que relacionar las masas. Bueno, pensemos. La masa del hidrógeno gaseoso, que es del recipiente A, dijimos que era igual a los moles de A por la masa molar de A. Que la masa molar de A es la masa molar del hidrógeno gaseoso, que dijimos que era 2 gramos mol, ¿te acordás? Ahora, la masa de nitrógeno gaseoso, que es lo que hay en el recipiente B, es igual a los moles por la masa molar de nitrógeno gaseoso, que dijimos que era 28, si era 14 por 2. Ahora, viendo estos números, ¿qué te parece? ¿Que es más grande esto o más grande esto? Pensalo un segundo. Y obviamente 28 es más grande que 2, por lo tanto el producto, si estos dos van a ser iguales, porque los moles de A son iguales a los moles de B, lógicamente esto va a ser más grande que esto, ¿sí? Porque a cantidades iguales, acá le estoy multiplicando un número más grande y acá uno más chico. Por lo tanto, la masa que hay de nitrógeno gaseoso va a ser más grande que la masa que hay de hidrógeno gaseoso. La masa de B, entonces, es más grande que la masa de A, ¿no? Porque B era nitrógeno gaseoso, es lo mismo. Entonces vamos a poner así, si quieren, para unificar. La masa de B es más grande que la masa de A. Listo. Bueno, pero acá me estaban pidiendo comparar la densidad. Y la densidad depende de la masa y el volumen. O sea, la densidad de A es la masa de A sobre el volumen de A. Y la densidad de B es la masa de B sobre el volumen de B. Los volúmenes son iguales, por lo tanto voy a unificar y voy a poner B, porque van a ser lo mismo. Entonces va a depender exclusivamente de la masa. El que tiene más masa va a tener más densidad porque hay una relación directamente proporcional entre la masa y la densidad. ¿Sí? A más masa, más densidad. A menor masa, menor densidad. Entonces, si la masa de B es más grande que la masa de A, como tengo más masa de B, voy a tener mayor densidad en B. O sea, voy a tener mayor densidad en el nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Así que la densidad del nitrógeno gaseoso, ¿es mayor? Sí, es mayor. ¿Por qué?
porque al haber más masa de nitrógeno gaseoso, ¿sí? Como la masa de B es más grande que la masa de A, más masa, mayor densidad. Y listo. Bueno, digamos con el ítem C. Nos dice, la energía cinética de las moléculas de hidrógeno gaseoso es mayor que la de nitrógeno gaseoso. ¿Qué onda la energía cinética? Seguramente te suena de física. La energía cinética está vinculada con la velocidad, en este caso la velocidad de las partículas. Más velocidad, mayor energía cinética. Pero acá, ¿cuándo va a haber mayor velocidad entre las partículas gaseosas? Y cuando hay más temperatura. A más temperatura, mayor velocidad, por lo tanto, más energía cinética. Entonces, vamos a anotar esto. Más energía cinética es cuando hay más temperatura. Menos energía cinética, menos temperatura. Ahora, ¿qué quiere decir que la temperatura sea constante? Si la temperatura es constante, la variación de la energía cinética es cero. ¿Qué quiere decir esto? No hay cambio de energía cinética, porque la temperatura se mantiene constante. Entonces, a más temperatura, mayor energía cinética. A menos temperatura, menor energía cinética, y si la temperatura se mantiene constante, no hay cambio en la energía cinética. Por lo tanto, acá la temperatura es constante, con lo cual la energía cinética no cambia, no es mayor, sino que directamente es igual, no cambia, así que la tachamos. Y para el ítem D nos dice, el número de moléculas de hidrógeno gaseoso es mayor que las de nitrógeno gaseoso. El número de moléculas, ¿cómo se calculaba? Era los moles por el número de Avogadro, que el número de Avogadro era 6,02 por 10 a la 23. Acá, como los moles van a ser iguales, entonces al multiplicar a la cantidad por el número de Avogadro te va a dar lo mismo. Entonces, igual moles quiere decir igual moléculas también, ¿sí? Porque las moléculas dependen de los moles. Bueno, obviamente también del número de Avogadro, ¿no? Pero principalmente acá están dependiendo de los moles. Y los moles iban a ser iguales. No depende de la masa, que la masa era distinta. Depende únicamente de los moles. Entonces, igual moles, igual moléculas. Entonces, ¿el número de moléculas es mayor? No, es igual. Entonces, chau, lo descartamos. Y nos quedó que la única correcta es la B, la de la densidad. La densidad del nitrógeno gaseoso es mayor que la de hidrógeno gaseoso porque justamente la masa de nitrógeno gaseoso va a ser mayor que la del hidrógeno gaseoso. Mayor masa, mayor densidad. Y listo. Muy bien. Bueno, muy bien. Avancemos con este. Nos dice indicar cuál o cuáles de los enunciados son correctos. Un recipiente rígido a temperatura constante, T constante. Y también, fíjate que nos está diciendo recipiente rígido. Por lo tanto, también el volumen es constante. Contiene 2 moles de gas, o sea, N vale 2 moles. Si se extrae la mitad del gas, o sea, vamos a tener una situación 2, donde los moles ahora van a ser la mitad. Si se extrae la mitad del gas, ahora los moles van a ser la mitad de 2, es decir, 1, ¿no? 2 dividido 2, 1. 1 mol voy a tener de gas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se duplica la presión? ¿Disminuye la presión a la mitad? ¿Qué onda? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, planteemos la situación 1. La situación 1, yo sé que P por B es igual a N por R por T. N vale 2 en la situación 1, así que pongo 2 moles por R por T. Y en la situación 2 hago lo mismo, pero, ojo porque ahora las presiones tenemos que distinguirlas porque no van a ser las mismas. Si no, me hubiese aclarado que la presión se iba a mantener constante, pero no voy a tener distintas presiones por lo pronto. El volumen entonces acá va a ser el mismo porque es un recipiente rígido, por lo tanto volumen constante. Los moles ahora voy a tener 1, la mitad, R es la constante y T va a ser lo mismo, ¿no? T constante, dice el enunciado. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Bueno, despejemos acá la presión 1. La presión 1 me da 2 moles por R por T sobre el volumen. Y ahora voy a tener que la presión 2 es 1 mol por R por T dividido el volumen. Entonces, fíjate que al tener más moles, multiplicando, voy a tener más presión. Más moles, más presión. Y acá voy a tener menos, voy a tener 1. Así que lógicamente la presión 2 va a ser más chiquitita que la presión 1. ¿Sí? A menos moles, menos presión. ¿Pero en cuánto? ¿Cuál es la diferencia acá y acá? Fíjate que
para poder de 2 pasar a 1 se tuvo que dividir por 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión 1 es el doble de la presión 2, o mismo que la presión 2, es lo mismo que decir, ¿no? Que la presión 2 es la mitad de la presión 1, ¿sí? Por esta división. Entonces, ¿se duplica la presión? No, no se está duplicando. Disminuye a la mitad, por lo tanto la B es correcta. ¿Se ve? Bueno, y vamos ahora con la 6. Se disminuye la energía cinética. Y si la temperatura es constante, como no se modifica la temperatura, ¿qué quiere decir? Que no se está modificando la energía cinética. Recuerden que la energía cinética tiene que ver con la velocidad, que la velocidad de los gases iba a ser afectada por la temperatura. Mayor temperatura, mayor movimiento de partículas. Menor temperatura, menor. Por lo tanto, si la temperatura no se está modificando, tampoco se está modificando la energía cinética. Con lo cual está falsa. Y la D nos dice, disminuye la densidad. Y a ver, pensemos. La densidad 1 es la masa 1 sobre el volumen 1. Pero el volumen es el volumen del recipiente rígido, así que me queda directamente B. Lo mismo que con la densidad 2. Entonces, tendríamos que relacionar las masas, ¿no es cierto? Fíjate que a mayor masa, mayor densidad, ¿no? Entonces, acá la masa, ¿cómo se calcula? Los moles por la masa molar. Pero la masa molar, para ambas dos situaciones, mejor dicho, para las dos situaciones la masa molar es la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo gas, no está cambiando, no se está mezclando con otro gas, no, es el mismo gas. Por lo tanto, si la masa es los moles por la masa molar, y la masa molar es la misma, lo único que está cambiando es la cantidad, a menos cantidad va a haber menor masa. Y si hay menor masa, va a haber menor densidad. Por lo tanto, ¿cuál de los dos tiene menor densidad? Y el que tiene menor masa. ¿Y cuál tiene menor masa? Acá, la situación 2. ¿Por qué? Porque al tener menor moles que la situación 1, hay menos moles en la situación 2, y si hay menos moles, hay menos masa. Y si hay menos masa, hay menor densidad. Así que disminuye la densidad y sí, efectivamente disminuye la densidad. Con lo cual, esta también es correcta y las dos correctas terminan siendo B y D. Y listo. Bueno, vamos con este. Dice, en un recipiente rígido a una dada temperatura, se coloca una mezcla de monóxido de nitrógeno y cloro gaseoso. Bien, tenemos una mezcla de dos gases. Dice, alcanzando una presión total de 2 atmósferas. P total, 2 atmósferas. Sabiendo que la presión parcial del monóxido de nitrógeno es igual a 1,5 atmósferas, me piden la fracción molar del cloro gaseoso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calculaba la fracción molar? Nosotros, este es nuestro objetivo, la fracción molar del cloro gaseoso. Podemos hacerlo de dos formas, o con la forma tradicional, la fracción molar son los moles de cloro gaseoso, digo los moles totales. No, pero que medio que acá no me dan información ni de los moles, de nada, ¿no es cierto? Como que falta info. Pero pará, podría haber otra forma. Si a mí me están dando información de las presiones totales y parciales, yo sabía que la presión parcial del cloro gaseoso, ¿a qué era igual? Era igual a la presión total por la fracción molar del cloro gaseoso, ¿no es cierto? Y bueno, y acá apareció el sujeto que queremos calcular. Y si lo despejo, es decir, si esto lo pasamos dividiendo, yo sé que la fracción molar del cloro gaseoso es igual a la presión parcial del cloro gaseoso dividido la presión total. Y bueno, podemos calcular esto porque fíjate, ahora tengo más data, ¿no es cierto? Si yo uso de esta forma, la presión total ya la tengo, es 2 atmósferas, y me faltaría conocer la presión parcial del cloro gaseoso. Pero hay una ley, la ley de Dalton, que me permite calcularla. ¿Por qué? Pues yo sé que la presión total es la suma de las presiones parciales. Es decir, la presión parcial del monóxido de nitrógeno más la presión parcial del cloro gaseoso, ¿sí? La ley de Dalton nos decía eso, que la suma de las presiones parciales de los gases en una mezcla nos da la presión total. Y bueno, esto ya lo tengo, la presión total es 2 atmósferas. La presión parcial del monóxido de nitrógeno también la tengo, es 1,5 atmósferas. Y me faltaría calcular la presión parcial del cloro gaseoso. Bueno, ¿cómo hacemos? Esto que está sumando lo pasás restando, te queda 2 menos 1,5, ¿sí? Esto
menos esto, y eso da 0,5 atmósferas. Y listo, amigos, ahí conseguimos la presión parcial del cloro gaseoso, 0,5 atmósferas. Y ahora que la tenemos, podemos seguir con nuestra cuenta, con el objetivo. Nos queda que la fracción molar del cloro gaseoso es igual a la presión parcial del cloro gaseoso, que la encontramos, 0,5 atmósferas, dividido la presión total. Y la presión total era de 2 atmósferas. Igualá, ahí tenemos todo, ¿sí? Me queda 0,5 dividido 2 y eso me da un total de 0,25 sin unidad. Acordate que la fracción molar, chau, se va. Acá le agregaron un 0 para que nos queden las 3 cifras significativas, pero bueno, esto también, poner 0,25 también es correcto, pero bueno, como la respuesta la piden en 3 cifras, seamos correctos con nuestra respuesta. Y ahí quedó, ¿sí? Muy bien.